Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un invitado muy especial, es César Castro. César es experto en storytelling, es emprendedor y ayuda a empresas y a directivos en todo lo relativo al liderazgo y a aplicar el storytelling. Y hoy vamos a hablar de cómo aplicar el storytelling en las ventas. Hola César, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Animado acá de poder estar acá conversando bueno, compartiendo todo este contenido acá con tu propia comunidad. Te agradezco mucho por la invitación. Bueno, para aquel que no lo sepa, yo creo que ya te conoce todo el mundo, pero para aquel que no te conozca todavía, ¿quién es César Castro? Bueno, me voy a apagar el ventilador que tengo acá al lado. No sé si se escucha. Ahí sí. Buena pregunta. ¿Quién es César Castro? Primero y sobre todo soy un esposo, soy un papá y soy un profesional apasionado por lo que hago. Hoy en día me dedico de manera casi exclusiva a entrenar a líderes y profesionales en cómo poder aumentar su influencia, cómo ser personas de mayor influencia utilizando el poder de las historias. Y fíjate que ha sido un recorrido bien interesante, bien entretenido, porque cuando empecé mi empresa de consultoría hace ya como 6 7 años, mi foco era trabajar con jefaturas. Yo quería ayudar a que los jefes fueran mejores líderes. Ese era mi gran objetivo, mi gran misión. Y igual el concepto de liderazgo es muy amplio. Hay muchas distintas ramas o distintos enfoques que uno le puede dar al tema del liderazgo y cómo poder ayudar a alguien a ser un mejor líder. Y me di cuenta rápidamente cuando ya empecé a trabajar con algunas empresas que yo no podía ayudar a un jefe a ser un mejor líder en todos los aspectos de su vida, porque uno no es experto en todo. Pero sí había una temática que yo manejaba con mucha facilidad y que ya era parte de mí, que tenía que ver con el tema de la comunicación, pero específicamente, más que solo comunicar, el cómo usar las historias, porque desde pequeño me enseñaron, me entrené en ese tema. Yo incluso, aún cuando vivo acá en Chile, me crié en los Estados Unidos. Y allá a los 6 años ya empezaban a enseñarnos a contar historias, por lo menos nos hacían pararnos al frente de nuestra clase y contar historias, como para ir sacando el miedo. Y me gustaba tanto esa experiencia que después empecé a competir. Empecé primero a competir en mi colegio, porque hacían una competencia todos los años, y gané esa competencia y ya a los 11 y 12 años pude competir a nivel nacional en una competencia de storytelling estratégico, no de storytelling estratégico, era storytelling para colegio, para gente de edad de colegio, y gané la competencia a los 11 y 12 años. Qué bueno. Entonces, desde ahí como que ya el tema de la historia era algo que se encarnó en mí, era algo que me encantaba. Y después el resto de mi vida lo usaba nomás como algo mío, no era, incluso ni se me cruzaba por la mente de que había gente que quería aprender a hacer esto. Porque yo decía, todos podemos contar historias, es una cosa que todos hacemos, no creía que era una gran habilidad el contar historias. Y después cuando ya entré al mundo corporativo, trabajé unos años primero en empresas y después emprendí, ahí me fui dando cuenta que no todos sabían hacerlo, que no todos sabían cómo usar las historias y sobre todo cómo usarlas estratégicamente, porque una cosa es contar historias, que yo creo que todos somos de alguna manera buenos en contar historias con los amigos y cuando estamos en contextos más informales, pero cómo poder utilizar una historia de manera estratégica para lograr comunicar tu mensaje o tu idea, ahí creo que la mayoría de la gente o ni creen que se puede o no saben cómo hacerlo. Y ahí fue donde dije, aquí quiero ayudar porque es algo que a mí me gusta, lo que yo tengo facilidad para hacer y porque no había nadie tampoco haciéndolo. Acá por lo menos en Latinoamérica hay gente que habla de storytelling, pero muy desde el marketing, muy desde campañas comunicacionales, hoy para temas de redes sociales, pero no hay nadie hablando del storytelling como una habilidad de liderazgo. Y ahí es donde me he dedicado los últimos años a justamente entrenar a directivos y a líderes de grandes empresas para que ellos aprendan el arte de influir utilizando el poder de las historias. Y antes de esto,
aunque veo que siempre has tenido esa semilla, ¿no? Dentro de ti de contar historias, que siempre es algo que te ha encantado. ¿Dónde trabajabas? Porque tu vida profesional, claro, también has tenido algún otro empleo, alguna experiencia antes de decir de emprender. Yo me acuerdo que tú has contado lo pones en tu perfil de LinkedIn, que emprendiste en 2014, pero antes, ¿dónde Bueno, estabas? lo que pasa es que cuando mi vida tiene una vuelta bien extraña porque yo me crié en los Estados Unidos y a los 19 años regresé acá a Chile, pero para servir una misión religiosa, porque pertenecía antes a los mormones. No sé si lo han Ujú, visto alguna vez con camisa blanca y la ujú, plaquita. ujú, Y yo era un mormón, entonces fui misionero en Uruguay. Y esa experiencia ya fue una experiencia igual positiva, aun cuando hoy ya no soy mormón, pero igual la experiencia de ser misionero fue muy potente porque me ayudó a salir de mi zona de confort. Tenía que todos los días parar gente en la calle, golpear puertas, ujú, y eso al principio igual cuesta. Como un ujú. vendedor, tener que estar hablando y haciendo Claro. prospecting con las personas no es algo fácil porque es rechazo tras rechazo tras rechazo. Y aprendí a que ya los rechazos no me complicaran, ¿no? Cuando tú ya no tienes miedo a ser rechazado, ahí ya puedes ir a hablar con alguien de manera mucho más libre, porque no hay Ujú, ninguna expectativa, más que solo poder ver si logras generar una conexión y desde ahí, si la persona se interesa, poder compartir el ujú. mensaje o en este caso, si eres un vendedor, tu servicio, tu producto. Y esa fue una experiencia, fue mi primera experiencia importante en mi vida en términos de ayudarme a salir de mi zona de confort y empezar a desarrollar ciertas habilidades. Incluso lo comunicacional lo potencié mucho ahí en la misión, porque tuve la oportunidad ya después de como 9 meses de estar liderando un grupo de misioneros. Yo lideraba como a 30 otros jóvenes de mi edad y tenía que capacitarlos y tenía que enseñarles. Ujú, Y eso a los 19, 20 años ya es una experiencia de liderazgo no menor. ujú, Y cuando ya terminé la misión, que son 2 años, regresé a Chile y me iba a quedar unos meses, pero al final conocí una chica y me quedé viviendo acá en Chile porque nos casábamos y todo. Y empecé a estudiar acá en Chile, en la universidad. Y mientras yo estaba en la universidad, como igual ya estaba casado y necesitaba generar ingresos, me puse a hacer clases de inglés y le hacía clases de inglés al decano, le hacía clases de inglés a los profesores y me pagaban por eso. Yo le hacía clases de inglés mientras yo estaba en la universidad y tenía como pequeños espacios entre una clase y otra, le hacía clases a los profesores. Y esa experiencia de hacer clases de inglés me llevó a trabajar en un instituto de inglés que se llama Tronwell, que es uno de los institutos de inglés más importantes acá en Chile. Y trabajé ahí como 2 o 3 años haciendo clases de inglés y cuando ya estaba en mi último año en la universidad, estudiando psicología, ahí ellos como ya me conocían y sabían que estaba estudiando psicología, la gerente de recursos humanos me invitó al equipo de recursos humanos. Entonces, mi primera experiencia, así como ya trabajando en lo que era lo mío, que era psicología y la parte organizacional, porque yo después hice un magíster en psicología organizacional, fue con Tronwell. Y ahí estuve como 1 año y medio trabajando en el área de recursos humanos, que era el típico trabajo de recursos humanos cuando uno empieza haciendo selección y reclutamiento y ujú, los test y todo eso. Y luego desde esa experiencia me contactó a mí una persona que estaba implementando un programa acá en Chile, que se llamaba Servicios para la Familia. Y él era un gringuito, una eminencia incluso en los Estados Unidos en términos de psicología. Y él me conoció así de manera muy, así como en una junta de amigos, me conoció una vez. Y pasó como un año y él me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo en este proyecto que estamos implementando, que era un proyecto de los Estados Unidos que se estaba implementando acá en Chile para poder ayudar a implementar servicios de salud mental acá en Chile. ujú. Y él me dijo, quiero que trabajes conmigo porque yo en 2 años regreso a los Estados Unidos y necesito dejar entrenado a un director que se haga cargo de todo este programa acá en Chile. Lo vi como una buena oportunidad en términos monetarios, era bueno, pero también porque podía estar bajo el ala de esta eminencia de psicología y que podía aprender mucho de él, aun cuando lo clínico no era lo mío, pero también mi trabajo no iba a ser netamente clínico porque él quería que yo me quedara a cargo como director de todo este programa. Y ahí estuve al final 5 años, entre los 2 años con él y después 3 años como director de todo Latinoamérica, implementando este programa de salud mental donde hacíamos consultoría y capacitaciones y teníamos que implementar programas para ayudar a las relaciones matrimoniales y con los hijos. Me gustó mucho eso. Ujú, Y después de 5 años estar ahí,
me contactaron de una consultora multinacional para que yo trabajara con ellos. Y también lo vi como una buena oportunidad porque yo ya había terminado mi magíster en psicología organizacional y quería como ya meterme al mundo de la psicología organizacional. El Y mundo de me la puse a empresa, trabajar, ¿no? claro, ya trabajando más con empresas. Y ahí al final me fui a trabajar en esta consultora como director de proyectos y estuve un año. Y después de ese año ya justo había cumplido 30 años y me sentía muy vacío, como que igual ganaba muy bien, tenía un muy buen cargo, se veía todo desde afuera espectacular, pero me sentía vacío, como que decía, tengo 30 años y no sé si esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ya había probado cómo era estar en el mundo corporativo, porque con esta consultora trabajábamos con todas las principales empresas, las grandes corporaciones en Latinoamérica, y no me gustaban ciertas cosas que yo veía. Y especialmente uno de los temas que veía era que faltaba liderazgo, faltaba tener buenos líderes para poder implementar proyectos. Nosotros hacíamos en esta consultora muchos proyectos de innovación. Y muchos de estos proyectos de innovación, claro, cuando entrábamos nosotros como consultora y estábamos ahí los consultores trabajando, funcionaba, pero en el momento que nos íbamos, los proyectos muchas veces paraban porque los líderes no tenían la capacidad de seguir dándole ellos el impulso. Porque muchas veces acá los jefes o los gerentes en Latinoamérica están más en el día a día y en mandar los correos y en estar todo el día en reuniones que estar realmente pensando estratégicamente y estar motivando a las personas y generando esas relaciones que son las que realmente hacen que los proyectos avancen. Me tomó un año para darme cuenta de que había una brecha grande ahí y de que yo quería ser emprendedor. De que ya hasta ese punto de mi vida había trabajado, me había ido muy bien, porque imagínate, a los 26 años ya era director de Latinoamérica, de un proyecto que no era menor, y después ya a los 28, 29 años era director en una consultora multinacional. Entonces me iba bien, pero no me sentía feliz con lo que estaba haciendo, creía que podía hacer más. Y ahí a los 30 años tomé la decisión bien audaz de decir que no quería más y emprender y empezar de cero. Y como cualquier emprendedor, al inicio son las batallas de primero definirse uno qué es lo que quiere hacer y después salir a buscar clientes, salir a buscar gente que quiera por lo menos darte la oportunidad. Y eso me tomó como un año más y después ya empecé a trabajar con algunas empresas, empecé a trabajar con el Banco Santander acá en Chile, que fue como mi primer gran cliente. Y con ellos estuve como 2, 3 años haciendo un proyecto de transformación, ayudando a implementar el modelo de Work Café, que es algo que Ah, después ya sí. se masificó en toda Latinoamérica. Entonces, ahí fue donde empezó mi camino de por qué me empecé a meter en todo este tema. Y justamente como yo estaba trabajando tantos proyectos de transformación, ahí ya tenía un equipo de consultores y todo, y estábamos haciendo proyectos de transformación, fue donde empecé a ver la brecha que existía con los líderes en este tema de comunicar. Y sobre todo saber comunicar el cambio, la estrategia, de una manera que cautivara, de una manera que entusiasmara, de una manera que emocionara, de una manera que hiciera que los equipos fueran parte de eso. Porque la mayoría de los gerentes se paraban cuando tenían que comunicar el cambio, la transformación, y se paraban con la PPT y se ponían a leer la PPT y hablaban de una manera muy aburrida, muy fome. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Si tú estás en ese nivel, tu gran trabajo es comunicar. Es decir, el 70 al 80% de lo que hace un gerente es comunicar. Y si el 70 al 80% de tu trabajo es comunicar, tú deberías ser un gran comunicador, porque esa es gran parte de tu trabajo y el éxito de tu trabajo. Y era más que solo oratoria. Muchos tenían oratoria, muchos sabían cómo pararse y mover las manos. Les faltaba algo más. Y después de preguntarme por un buen tiempo qué les falta, qué les falta, qué les falta, ahí fue donde se me prendió la ampolleta de que les faltaba el poder de las historias. Que uno en la historia humana ve y estudia a los grandes líderes, o lo que nosotros vemos como grandes líderes, como Martin Luther King Jr., como Nelson Mandela, y tú ves a estos grandes líderes que pudieron generar cambios en sociedades y en el mundo, y lo que encuentras como factor en común es que todos ellos eran grandes contadores de historias. No es que solo comunicaban, sino que sabían contar historias y sabían cómo comunicar su idea o su mensaje
a través de las historias que comunicaban. Y son las historias las que al final generaban ese impacto emocional que hacía que la gente quisiera apoyarlos en esta misión o esta causa que ellos tenían. Totalmente, Y yo así creo fue toda la que vuelta. lo que has dicho es, la verdad que me gusta mucho porque has dicho varias cosas muy importantes. Primero lo del propósito, ¿no? Que tú sentías que te faltaba, que como que te faltaba en tu vida un propósito, habías alcanzado el éxito profesional, pero te sentías un poco vacío, quizás porque no encontrabas ese propósito. Yo creo que hay mucha gente que seguramente está viendo este vídeo y que va todos los días a trabajar y a veces tiene esos momentos, ¿no? De ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago esto? Es todos los días lo mismo y, ¿no? Sí, Eso es, yo creo que le pasa a mucha gente. Y luego también has comentado lo del tema de que hay habilidades que son muy importantes a lo largo de nuestra vida y que no vemos nunca en el colegio. Por lo menos aquí en España no nos enseñan a hablar en público, no nos enseñan a manejar finanzas personales, este tipo de cosas que son tan valiosas cuando uno llega a ser profesional y que está todo el día haciéndolo, resulta que nunca lo has estudiado. sí, Es un poco una creo pena. personalmente, este es un tema mío nomás de lo que yo pienso, pero igual lo he hablado con algunos amigos y estamos de acuerdo, de que el sistema educacional en general, en la mayoría de los países, lo que hace es prepara empleados. A ti en el colegio te enseñan a memorizar, te enseñan a tomar apuntes y después repetir lo que dijo el profesor. Entonces te están enseñando a trabajar de manera dentro de una estructura y ser un buen empleado, porque al final cuando tú después llegas al mundo profesional lo que quieren es eso. Si el jefe te dice algo, que tú vayas y lo repitas. Ahora, creo que eso era, aun cuando el sistema educacional sigue siendo el mismo, para los profesionales de la actualidad se necesitan otras cosas. Se necesita más que solo repitamos lo que dice el otro, que pensemos, que seamos estratégicos, que seamos innovadores, que podamos comunicar nuestras ideas de una manera que pueda convencer y persuadir a otra persona. Y todas esas habilidades, claro, como tú dices, no te las enseñan en el colegio, porque el empleado hace 10, 15, 20 años atrás no era necesario que supiera comunicar bien, porque lo que él tenía que hacer nomás era lo que decía el jefe o lo que decía el gerente. Entonces, creo que los tiempos han cambiado y hoy se necesitan profesionales mucho más integrales y creo que la comunicación y especialmente la capacidad o la habilidad de influir con tu idea, influir con tus mensajes, es, es la clave para el éxito. Porque tú puedes ser una persona muy inteligente, puedes ser una persona que tiene muy buenas ideas, puedes ser una persona que tiene un buen producto, un buen servicio. Pero si no sabes cómo comunicarla de una manera que persuada, que emocione, que entusiasme a otra persona, tu idea solamente se va a quedar contigo y no va a poder generar ningún impacto más allá de eso. Y me gustaría preguntarte sobre, porque al final este es un canal de ventas y la mayoría de mi audiencia, pues gente que trabajan vendiendo productos o servicios, son directores comerciales. ¿De qué manera el storytelling nos puede ayudar en nuestro día a día? Porque nos encontramos, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que nos encontramos con unos clientes que están saturados de información, saturados de oferta, Sí. y yo creo que ahí el storytelling puede jugar un factor clave para lo que tú estabas hablando, de que al final ya no es ir y de, mira mi producto, mira mi servicio, lo quieres, este es el precio, sino que tenemos que persuadir porque la gente está un poco harta, ¿no? O saturada, ¿no? De tanta oferta y de tanta información, ¿no? Sí. La información nunca va a ser suficiente para influir en la acción de las personas. Y mira lo que te estoy diciendo, porque la mayoría de los vendedores creen que solamente hablando de su producto, hablando de las características de su producto, de los beneficios de su producto, van a influir en la acción del que escucha al final, que lo que queremos es influir en la acción en el sentido que compre o que al final decida irse con nosotros o utilizar nuestro servicio, nuestro producto. Pero la información nunca ha sido suficiente, nunca lo ha sido. Incluso si fuera suficiente información para influir en la acción, entonces no habría gente con problemas de salud, no habría problemas relacionales, no habría gente que fume, no habría un montón de problemas que hoy tenemos porque nosotros no nos cuidamos o porque a veces no sabemos cómo relacionarnos con otras personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Esa información ya existe.
Hay libros que te enseñan cómo poder tener una buena relación con tu pareja. Hay libros que te enseñan cómo poder desarrollar un buen autoestima en tus niños. Hay libros que te hablan de los problemas de salud que podría tener el fumar o el tomar alcohol o lo que sea. Hay libros y llenos de información en esos temas. ¿Y por qué, aún leyendo y sabiendo esas cosas, seguimos tomando otra acción? Aquí está la clave. Porque la información, si no viene con emoción, no va a influir en la acción. Entonces, la clave para poder influir en la acción de alguien es poder entregar información, pero con emoción. Y la emoción, cuando hablamos de emoción y cómo poder comunicar algo con emoción, la mejor herramienta, y aquí no exagero con decirte esto, porque sé que a veces uno dice cosas como, no, esto es literal, porque está dentro de nuestro ADN ya como seres humanos, la mejor herramienta para poder generar emociones a través de la información que comunicamos son las historias. Por eso recordamos historias, porque las historias, al ser emocionalmente potentes, son hasta 20 veces más memorables que solamente comunicar nuevamente las características o los beneficios. Con esto no digo que no comuniquemos las características o los beneficios. Lo que te estoy diciendo es, aprende a cómo comunicar esas características o beneficios dentro de la historia que tú cuentes, de tu producto, de tu servicio, de otros clientes. Hay un tipo que a mí me gusta mucho que se llama Seth Godin, que es considerado la autoridad máxima en marketing en el mundo. Y él dice que hoy en día los clientes ya no te compran por las características, ni por los beneficios. Los clientes hoy te compran por las historias. Y ahí está tu diferenciador. Porque tú puedes tener un producto o un servicio, si estamos aquí hablando con vendedores, que otro ya tiene. Es altamente probable, quizá en un 99.9%, que el producto que tú estás vendiendo hay otros que ya lo están vendiendo y probablemente muchos otros que ya lo están vendiendo. Entonces, cuando yo como cliente recibo 10 mensajes y todos los mensajes son iguales, todos me están hablando de los beneficios para mí, de las características, como que ya pierde sentido eso. Y bueno, yo al final como cliente digo, me voy por el más barato nomás. Elijo el más barato porque todos se ven igual. Pero cuando hay uno de esos 10 que al final me cuenta una historia, que me conecta, que me emociona, y dentro de esa historia me logra hablar también de las características, los beneficios y de cómo esto me va a servir, ese es el que va a ser memorable. Ese es el que voy a recordar. Y cuando tenga 10 personas que me están de alguna manera comunicando lo mismo, yo voy a elegir por el que me generó algo memorable. Y por ende voy a elegir el que probablemente me contó la mejor historia. Y ahí es donde está tu ventaja competitiva hoy. No están las características, los beneficios, al menos que estés en el 0.1% de la gente donde realmente tiene algún producto o servicio que nadie más tiene, y aún así contaría la historia, porque sería bien entretenida escuchar esa historia, pero si tú estás dentro del 99.9% de la gente que tiene servicios o productos que ya existen, entonces tu verdadera diferenciación está en la historia que tú cuentes, porque la historia que tú cuentas, nadie más la puede replicar, nadie más la puede contar como tú. Eso es muy bueno, la verdad que me gusta mucho escucharte. Yo te voy escuchando todos los días en el coche, porque para los que lo estén viendo, tienes un podcast en todas las plataformas, o la escucho en la de Apple, y hay una frase que a mí se me ha, como dices tú, se me ha tatuado en la mente, que es la de que las personas se conectan primero con el mensajero y luego con el mensaje. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, que la gente no nos damos cuenta a la hora de vender, ¿no? Pensamos que la razón de comprarnos principal es mira lo que tengo aquí para enseñarte, mira, y sin embargo, lo que tú estás diciendo es no, deberías empezar por ti. Claro. Sí, si yo como cliente no me conecto con la persona, con el mensajero, claro, no me queda otra que empezar a ver el mensaje que tiene, pero ahí es donde, y quizás te ha pasado antes de decir, el cliente al final no es leal, el cliente al final se va a ir nomás por el que le ofrezca lo más barato o el que sea más rápido, y el cliente no es leal porque no se ha conectado contigo. Cuando los clientes se conectan con el mensajero, créeme que son mucho más leales después al mensaje. Porque cuando hemos escuchado la frase, y sé que tú y yo y probablemente los que están escuchando la hemos escuchado antes y quizás hasta lo decimos, somos seres sociales. ¿Sí? Siempre hablamos de que somos seres sociales, pero no entendemos qué significa eso.
Porque un ser social significa que nosotros priorizamos la sociabilidad y las relaciones. Y dentro de la evolución humana son las relaciones las que nos han mantenido vivos. Las relaciones es lo que hace que nosotros hoy seamos la especie, entre comillas, dominante en este mundo, porque tenemos capacidad de coordinarnos y de unirnos a través de nuestros valores, etc. Entonces, como somos seres sociales, lo primero que buscamos en cualquier relación o en cualquier interacción es conectarnos con el que está al frente. Si tú tienes un producto increíble, pero cuando empiezo a conversar contigo me generas sospecha, o me generas duda, o me generas miedo, aunque tu producto sea increíble, no te voy a comprar. No te voy a comprar. Aunque sea el más barato, no te voy a comprar. Porque lo que predomina es cómo me siento contigo. ¿Qué me haces sentir tú? Y la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que generamos, porque no estamos ni conscientes de eso. Creemos que generamos algo positivo porque sonreímos. Bueno, cuando tú sabes usar las historias, tú puedes de manera consciente y a propósito, proactiva, generar lo que tú quieres que el otro sienta contigo a través de las historias que tú cuentas. Porque está comprobado de que las historias, cuando yo te cuento una historia que a mí me emociona y que a mí me impacta, en tu cerebro tú estás sintiendo y viendo lo mismo que yo estoy sintiendo y viendo en mi mente. Entonces yo puedo hacer que tú sientas lo que yo estoy sintiendo contándote una historia y ahí generamos esa simbiosis y esa resonancia que es la que va a hacer que tú te conectes primero con el mensajero y cuando tú ya estás invertido emocionalmente en mí, después lo que yo te diga o lo que yo te venda o lo que yo te ofrezca es casi como el check, ya está casi listo, porque ya me compraste a mí, ya aceptaste que conmigo quieres hacer negocios. Entonces lo que él me ofrezca, vamos adelante. Eso es lo que tenemos que lograr como buenos comerciales. Claro, eso es importante. ¿Qué consejo le darías a una persona que le da rubor o que le da vergüenza en mitad de una reunión de negocios ponerse a hablar, a sacar una historia, ¿no? Yo te voy a contar una cosa, una pequeña cosa personal. Un día Sí. fui a una reunión convencido, sabía la historia que iba a contar, la había preparado en base al curso que había hecho contigo, a todos tus vídeos, a todos tus posts, y en el último momento me dio vergüenza. Y dije, no le voy a contar esto, este me va a decir, este que viene aquí, que yo no tengo tiempo, me vas me dio, y a lo mejor fue un gran error, seguramente fue un gran error. Yo inicié una relación con él y hemos empezado a trabajar, pero es verdad que aquel día cuando salí de allí me sentí frustrado porque dije, no he tenido el valor de contarlo porque pensé que se va a reír o va a pensar que es inadecuado. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que está escuchando lo que estamos hablando y que a lo mejor se va a lanzar a contar una historia y no se atreve? Es bien interesante lo que tú planteas porque este es uno de los principales objeciones con la cual me enfrento yo cuando entreno a gente en esto. Y muchas veces esas objeciones, la verdad, todas las veces esas objeciones son solamente las creencias de uno, más que las creencias del otro. Porque dicen cosas así como, bueno, es que yo no sé si esa historia yo no creo que va a funcionar, o no quiero contar una historia de mi hijo o de mi familia en una reunión de negocio, porque eso no es adecuado. Y mi pregunta que generalmente le hago a la persona cuando me empieza a dar todas esas excusas, le digo, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no funciona? ¿Lo has hecho? Y normalmente nunca lo han hecho. Entonces, tú te vas dando cuenta que las excusas que nos ponemos son solamente los miedos que se están manifestando. Y una primera parte, una primera etapa es darse cuenta, tomar conciencia de que lo que estoy pensando, esto mismo que tú decías, no, es que quizás no les va a gustar o quizás me va a decir, no estamos aquí para eso. Eso es un miedo tuyo. Eso no es real. Eso es lo que tú te creaste en tu mente para tratar de razonar el miedo que tenías. Porque es mucho más racional decir eso, no es que ellos no es adecuado contar una historia en esta reunión porque esta es una reunión de negocio. Es mucho más racional eso y lo puedes hasta tú digerir mejor que simplemente decir, David, tienes miedo, eres un cobarde, ¿por qué no lo haces? Porque ahí eso es lo que realmente está ocurriendo. Hay un miedo. Ahora,
A mí me pasó ayer, mira, esto es nuevito lo que te voy a contar ahora. Me pasó ayer en la tarde que mi hija chiquitita de 4 años, yo tengo mellizos, que es la historia de Tomás, sé que muchos lo han escuchado con el jarabe y Sí, el yogur. la del jarabe. Ahora Sí. estoy trabajando y creando una historia de Nicole, que es mi hija, que es la otra mitad de los mellizos. Tengo que también crear una historia icónica con ella, porque al final ella también me dice, quiero una historia mía, porque ellos escuchan cuando hago charlas y todo, y siempre cuento la historia de Tomás. Y todos mis otros hijos, que yo tengo 4, me dicen, ¿y mi historia? ¿Cuándo va a contar una historia mía? Entonces, Qué justo ayer bueno. me pasó, fíjate, ayer me pasó que mi hija Nicole, de 4 años, bueno, ella tiene 5, me dijo, papá, quiero salir a andar en bicicleta, pero quiero sacar las ruedas, porque ella tenía las ruedas de apoyo en su Los bicicleta. ruedines para atrás, Le sí. encanta salir a andar en bici, pero siempre con las ruedas de apoyo. Y ayer me dijo que quería sacar las ruedas de apoyo. Y yo le dije, excelente, y le sacamos las ruedas y salimos a la calle y le dije, ok, lo importante es que tú tienes que pedalear, yo no te voy a soltar, no te voy a soltar, y tú pedalea nomás, y no tengas miedo. Y ella al principio empezaba a pedalear y cuando la bicicleta se le iba un poco para los lados, yo igual la sujetaba, pero a veces uno trata de soltar un Mm. poquito y la bicicleta se empieza a ir para los lados, ella inmediatamente paraba de pedalear y ponía su pie abajo, como para Mm. tratar de afirmarse. Y le decía, Nicole, no te preocupes, si yo te voy a sujetar, no te vas a caer, papá está aquí, no te voy a soltar. Y ella me miraba y me decía, ok, y empezaba de nuevo, y cuando la bicicleta se iba para los lados, el instinto de ella, parar de pedalear y sacaba su pie como para tratar de protegerse de la caída. Y en un momento paramos y me puse al lado de ella y le dije, Nicole, mira, si tú no sigues pedaleando, cuando tienes miedo, si tú no sigues pedaleando, nunca vas a aprender a andar en bicicleta. Tú cuando tengas miedo es cuando más tienes que pedalear. Cuando sientas que te vas a caer es cuando más tienes que pedalear. Papá no te va a soltar, yo no voy a dejar que te caigas. Pero tú tienes que primero convencerte que cada vez que te vas a caer tienes que pedalear, 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 o si no, nunca vas a poder andar sola. Y ella me miraba nomás y me decía, ok, papá, ya, papá. Y de nuevo, seguimos. Y esta vez empezaba la bicicleta y ella pedaleaba, pedaleaba. Y hubo un momento que la solté. Y pudo andar como por 5 segundos solita. Y después cuando ya vi que se iba a caer, la agarré de nuevo, pero estuvo como 5 segundos. Y paramos y yo la miré y le dije, Nicole, lo lograste, lo hiciste, estuviste 5 segundos solita, andando solita, te felicito. Y ella la miraba y tenía una lágrima que le caía por los ojos. Y le dije, Nicole, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Tienes pena? Y me miró y me dijo, no, papi, estoy emocionada, estoy emocionada. Ujú. Y te cuento esta experiencia que fue algo muy personal mío para justamente responder la pregunta que tú me hiciste de cómo lo hacemos, cómo al final en los momentos de miedo lo hacemos. Y yo te diría que la mejor manera es que hay que seguir pedaleando. En el momento que tú tienes miedo, en el momento que tú crees que no puedes y el instinto tuyo es sacar el pie o decir, no, voy a hacer lo que siempre he hecho, es cuando más tenemos que seguir pedaleando, es cuando más tenemos que seguir andando. Y lo que nos va a pasar es que cuando nos demos cuenta que empecemos a pedalear y que la bicicleta no se nos va a caer o que en este caso la historia va a funcionar, nos vamos a emocionar. Nosotros mismos quizás vas a salir de esa reunión y en vez de estar frustrado y decir, David, ¿por qué no lo hiciste? Te va a caer una lágrima diciendo, lo hice, me emocioné. Y cada vez que lo hagas, vas a tener la capacidad de hacerlo mejor y mejor y mejor. Quizás la primera vez que tú cuentes una historia en una reunión no te va a salir de manera perfecta, aunque lo hayas practicado un montón de veces porque todavía está esa reacción innata de nosotros de tratar de protegernos porque nos sentimos 100% seguridad. Mm. Pero a medida que lo hagas y lo hagas y lo hagas, va a llegar el punto donde tú vas a poder andar solito, igual como mi hija que en algún momento va a poder andar solita en su bicicleta. Mm. Mm. Ahora, fíjate Eh, lo que hice ahora. Te acabo de responder una pregunta a través de una historia mía, con mi hija. Y podría haber contado esta historia en una reunión con un cliente fácilmente. Incluso esta historia, que es la que yo estoy trabajando ahora, porque tú eres como los primeros que están escuchando esta historia es una historia nueva, pero la voy a trabajar para poder utilizarla justamente para trabajar esta objeción que mucha gente tiene con respecto al tema de tengo miedo de contar mi historia. Y yo podría fácilmente usar esta historia en una reunión con clientes. ¿Por qué? Porque genera conexión, porque genera emoción. Porque cuando yo te cuento esta historia, no sé si te pasó a ti que te imaginaste cuando tú estabas con tus hijos tratando de enseñarle a andar en claro, bicicleta. totalmente. Y cuando tú te conectas con eso, tu corazón se sensibiliza.
Tu corazón, tú no estás en la defensiva, tú no estás pensando en qué inadecuado que César me esté contando esta historia en este podcast en este YouTube, no estás pensando en eso, porque ya pasé la lógica, ahora estoy tocando tu emoción, estoy haciendo que tú te conectes con una vivencia que todos hemos tenido con nuestros hijos o que tuvimos nosotros con nuestros propios padres, ¿no? O que nos hubiera gustado tener con nuestros padres. Y ahí lo estratégico es saber cómo usar esa historia para después igual anclar el aprendizaje que yo te quiero dejar. Entonces, la próxima vez que tú estés en una reunión y que te empieza a dar miedo de que vas a contar tu historia, recuerda, sigue pedaleando. No pares de pedalear. Cuando tú paras de pedalear, pierdes equilibrio. Si tú sigues pedaleando, vas a poder avanzar. Sí, además recuerdo perfectamente la sensación de salir de allí y haberme sentido, es decir, no he tenido el valor. Es como cuando te gusta una chica y cuando eres jovencito y te gusta una chica y no te atreves a decírselo, ¿no? Y decir, he perdido la oportunidad, no me he atrevido. Porque además otra cosa que también yo encuentro muy interesante de tu podcast, de tu canal de YouTube, de las historias que tú cuentas, es el hecho de que tú no dices que vayamos contando historias de otros, sino que busquemos las historias en nosotros mismos. Porque también yo creo que mucha gente, cuando yo he hablado con amigos de ti, ayer estuve hablando con un amigo de ti para contarle que te iba a hacer la entrevista, que íbamos a hablar de esto y tal. Y decía, ¿y yo qué voy a contar? Mi vida es aburrida, ¿qué voy a contar? Que salgo del trabajo y tal. Y le dije, no, pues precisamente si te pones a escarbar vas a encontrar historias tuyas que las vas a poder hacer y además van a tener mayor impacto porque tú vas a ponerle más emoción y vas a ser más fácil que tú puedas conmover a otra persona con tu historia, más que estás contando la historia de Steve Jobs o de quien sea, ¿no? De Jeff Bezos o lo que sea. Eso yo creo que es también muy importante lo que tú cuentas, ¿no? Que son Totalmente. historias nuestras. Claro, yo desafío a mis clientes, porque podemos usar historias de otros, sí, podemos usar historias de otros, y no es que nunca las podamos usar. Yo a veces he contado historias de Steve Jobs y de Bill Gates. De todas las historias que cuento, te diría que el 90% de mis historias son mías, son historias personales. Porque por un lado te desafía a estar más consciente, te desafía a estar más consciente de todas las cosas que te pasan todos los días. Mira, hoy yo ya tengo el hábito, porque lo fui formando, de que cada vez que me sucede alguna experiencia o situación que me genera emoción, yo lo anoto. Entonces, esta experiencia que te conté ahora, la anoté. Ayer cuando llegué en la tarde con mi hija, lo primero que hice, tengo como una bitácora que dejo acá en mi celular, anoté, hice un resumen de la experiencia. No la escribo como una historia estratégica, solo la resumo nomás, para recordarla, para que después yo la pueda trabajar con más tiempo. Pero eso, cuando empezamos a formar el hábito de estar buscando en nuestra propia vida experiencias, situaciones que podemos utilizar el día de mañana, usar experiencias personales para enseñar principios organizacionales, te vas a dar cuenta que tu vida es un libro, tu vida es constante. Y si tú empiezas a repasar tu vida y no encuentras nada emocionante, nada que te genere emociones, ni buenas ni malas, entonces ¿por qué no estás viviendo? Porque tu vida no tiene nada, no tiene emoción. Y que me siento triste por ti si tu vida no tiene emoción, porque el propósito de esta vida es parte de eso, es vivir, es emocionarnos, es sentir miedo, es sentir alegría, es sentir rabia, es sentir sorpresa, es sentir cosas. Es lo que hace que nuestra vida tenga sazón, tenga salsa. Ahora, yo creo que todos tenemos experiencias de la vida emocionantes, solo que a veces no las consideramos sensacionales, porque estamos pensando que tengo que tener casi la experiencia como de Hollywood, donde me perdí en el bosque y tuve que luchar por mi vida y me caí de un precipicio o algo así. Y la mayoría de nosotros no tiene esa experiencia. Si tenemos alguna así, está bien, esa podría utilizarlas también. La mayoría de nosotros tenemos experiencias como la que yo te acabo de contar, donde sacamos a andar a nuestro hijo por primera vez en bicicleta, o donde tuvimos una conversación con nuestro hijo adolescente acerca de algún desafío o problema que está teniendo, o donde tuvimos que darle un medicamento a nuestro hijo y no sabíamos cómo hacerlo. Todos tenemos esas experiencias comunes y corrientes, y lo que yo me he dado cuenta es que para que tu historia sea memorable, para que tu historia sea potente, no necesita ser sensacional. Sí necesita ser sincera. Y mira lo que te estoy diciendo.
no tiene que ser sensacional, pero sí tiene que ser sincera. Y si tu historia es sincera, tu cliente se va a conectar contigo, tu jefe se va a conectar contigo, tu equipo se va a conectar contigo, porque tú le estás dando una parte tuya a ellos. Y eso es lo que nosotros como seres humanos buscamos. Cuando decimos nuevamente que somos seres sociales, de eso se trata, de ir dejando partes de nosotros en el otro. Y el otro después va a estar mucho más dispuesto a darnos también parte de él o de ella, también para nosotros. Y así es como se generan las relaciones. Qué bueno. Hace unos meses yo hice, y así fue en parte como te conocí, el curso que tú tienes puesto en tu página de Storytelling. Así brevemente resumido, tú hablas de 5 pasos. ¿Podrías contar brevemente para que la gente sepa más o menos cómo tú estructuras un discurso? Sí, yo tengo la metodología de los 5 pasos, es un modelo que creé yo cuando estaba trabajando justamente con gerentes, donde dije, ok, si yo le quiero enseñar a alguien a contar una buena historia, primero tengo que tener algún tipo de estructura, más que solo decir tienes que generar emociones y tengo que tener una estructura para que tú también puedas seguir el paso a paso. Y no puedo decirle a un gerente, te voy a dar los 20 pasos para contar una buena historia, porque no, van a decir, no tengo tiempo, inmediatamente. Entonces, armé este modelo de 5 pasos, que creo que es un modelo que cualquier persona puede incorporar, y que es simple, es fácil. Claramente cada etapa, después si uno la quiere ir perfeccionando, tiene un doble clic, pero en grandes rasgos, en gran escala, los 5 pasos son, primero tienes que empezar tu historia con una chispa, que la chispa significa tengo que lograr captar la atención desde el momento cero. ¿Cómo la capto? Con una pregunta, con una imagen, con una frase. ¿Cómo capto la atención de las personas para que empiecen ahora a querer escucharme, despertar en ellos la curiosidad? Entonces el primer paso es chispa. Después entro al contexto de mi historia, que es cómo empiezo a llevar a la gente a una escena, porque al final una historia es eso, es una escena. Entonces, ¿cómo llevo a la gente a una escena? Respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y a quién le ocurrió? Entonces, si te llevo al ejemplo que te conté ahora de la experiencia de mi hija, ¿cuándo ocurrió? Ayer. ¿Dónde ocurrió? Acá afuera de mi casa. No era necesario que te diera más detalles porque si para la historia fuera necesario que te dijera cómo era la calle o si habían árboles, ahí te hubiera dado esa información, pero no era necesario darte todos esos detalles porque el foco de la historia no era en qué calle andábamos, ¿no? El foco de la historia era lo que le pasó a mi hija. Entonces, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y a quién le ocurrió? ¿A quién le ocurrió? En este caso, la historia que te conté es una historia que le ocurrió a mi hija y a mí, donde los dos de alguna forma somos como los protagonistas de esa historia. Entonces, el segundo paso es generar ese contexto y lograr que la gente se conecte con el contexto de tu historia. Y cuando digo conectar con el contexto, significa que tú logres entregar cierta información para que las personas empiecen a conectar con los protagonistas de la historia. O sea, cuando te empecé a contar la historia de mi hija y te dije, ella tiene 5 años y me dijo, papá, quiero aprender a andar en bicicleta así, uno se empieza a conectar con ese personaje porque dice, sí, yo también tengo una niña, o también si tuviera 5 años, recuerdo cuando también le pedí a mi papá que quería andar sin, como que uno se conecta con ese tipo de experiencias y ahí si tú logras conectarlos con el protagonista o los protagonistas de tu historia, ahora pasas a la tercera parte de tu historia que son los obstáculos, ¿okay? En el caso de la historia que te conté nuevamente, los obstáculos son que mi hija cada vez que empezábamos a andar y se empezaba a desequilibrar, sacaba el pie, no quería seguir pedaleando. Ese era el obstáculo de la historia. Después del obstáculo viene la solución. Viene la solución. Que en el caso de la historia que te conté, la solución es lo que mi hija aprendió, lo que al final compartí con ella, de que tenía que seguir pedaleando aún a pesar del miedo, y la solución es cuando después ella lo pudo hacer, ¿no? A pesar del miedo, siguió pedaleando y logró incluso andar solita por 5 segundos. Y luego el quinto paso es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con cuál es el mensaje que tú le dejas a la audiencia. Entonces, claro, mi hija aprendió algo, y eso también lo compartí dentro de la solución de la historia, pero ahora el aprendizaje está más enfocado en cuál es el mensaje o la moraleja o la lección o la invitación que tú le dejas al que te está escuchando. Y en el caso mío, en el caso de la historia que te conté, el aprendizaje es seguir pedaleando, ¿no? Ahora cada vez que tú vayas a una reunión y tengas miedo de contar una historia, vas a recordar, tengo que seguir pedaleando.
no puedo parar. Si paro, pierdo equilibrio. Si sigo, voy a lograr hacer esto sin ayuda, ¿no? Sin apoyo. Entonces, esos son los 5 pasos que, como te digo, cada etapa tiene su arte y su ciencia, que después yo lo desgloso más en detalle en el curso o en mi academia, pero en grandes rasgos son esos 5 pasos. Y esos 5 pasos son la palabra cosa, que es una forma más simple de recordarlo. Sí, recordar. Porque cuando tú recuerdes la cosa más importante para contar buenas historias, si recuerdas la palabra cosa, vas a recordar estos 5 pasos. Primera C, chispa. Segunda C, contexto, que es C al cuadrado. La O es obstáculos. La S es solución. Y la A es el aprendizaje, que al final es lo más importante porque es lo que tú quieres dejar implantado en la mente y en el corazón de los que te escuchen. Oye, y una pregunta. A la hora de armar una historia, tú tendrás 200.000 historias y me has en parte contestado con lo que has dicho antes de, bueno, de que cuando te pasa algo, que donde encuentras emoción, enseguida pues vas y lo apuntas, ¿no? En el móvil o en un cuaderno, lo que sea. ¿Dónde recomiendas a la gente empezar a armar su historia? ¿A partir de una chispa o a partir de un aprendizaje de lo que quieres, digamos, la lección que quieres dar y vas hacia atrás? ¿O empiezas por algo que te ha pasado y vas desarrollando la idea? A ver, hay dos formas. Por un lado, cuando uno está recién empezando en este camino de empezar a crear historias, lo primero que sugiero es busca todas las historias que puedas nomás. Porque mientras más vas trabajando el músculo de buscar historias, mejor va a ser para después tener más materia prima. Entonces, en una primera instancia, si tú formas el hábito de, por ejemplo, tener una bitácora diaria donde todos los días te sientas por 5 o 10 minutos a reflexionar en tu día y tratas de recordar 2 o 3 experiencias que te ocurrieron ese día que te generaron emoción. Y cuando digo emoción, puede ser cualquiera de las emociones primarias, ¿no? Puede ser felicidad, tristeza, ira, sorpresa, disgusto, puede ser cualquiera de esas, no tiene que ser solamente felicidad. Cualquier emoción, tú piensas en tu experiencia y dices, hoy entré a una reunión con mi jefe y me sentí ira porque me dijo esto y esto. Ok, anotar esa experiencia, anotarla nomás. Porque una historia en su esencia es un vehículo emocional. Entonces, mientras tenga emoción, puedes después trabajar con esa historia y aplicando los pasos y todo, transformar eso en una historia estratégica. Pero para tener la materia prima necesitamos tener las experiencias o las situaciones, que después vamos a transformar en historias. Entonces, primero que le digo a la gente cuando está empezando es, formen el hábito de tener una bitácora diaria donde pueden tener la bitácora en su celular o en papel, lo que sea más fácil, pero donde todos los días, por 5 o 10 minutos, no es más que eso, 5 o 10 minutos, tú hagas un repaso mental de tu día y vayas anotando 2 o 3 experiencias que te ocurrieron durante el día. Y cuando tú ya después empiezas a formar este músculo de estar siempre reflexionando, después te va a pasar que en el día tú vas a empezar a encontrar historias, porque ya vas a estar tan consciente del tema que en tu día tú vas a estar en un momento, vas a estar saliendo de una reunión con un cliente y vas a decir, esta es posiblemente una buena historia. Y la anotas, haces un resumen nomás en un párrafo. Después, si quieres usarla esa historia en algún momento, después ya la puedes trabajar y la vas estructurando. Entonces, en una primera instancia, solo formen el hábito de buscar historias y después cuando ya tengan muchas, lo que pueden hacer es ya empezar a ser estratégicos. ¿A qué me refiero? A ya tener como una idea que quieren comunicar o un mensaje que quieren transmitir y empezar a ver cuál de todas las historias que tienen podrían ayudarle a comunicar ese mensaje. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que tener hartas anotadas, hartas en papel. Por ejemplo, cuando a mí me ocurrió esto con mi hija ayer, yo dije, esta historia es ideal para hablar acerca de cómo vencer el miedo. Fue así de rápido. Esta historia es ideal para hablar de cómo vencer el miedo. Ya tienes entrenado el músculo de ese, ¿no? Claro, entonces veo una experiencia que me genera una emoción y como que yo ya inmediatamente sé más o menos de qué podría ser esa historia. Entonces yo tengo en mi bitácora, la escribo y después pongo como en resumen, miedo. O la escribo y pongo en resumen, excelencia. O la escribo y pongo en resumen, comunicación. Porque después ya las tengo como en categorías.
Entonces, cuando después necesito una historia para motivar a mi equipo porque tienen miedo, o necesito una historia para hablar con mi cliente acerca de la importancia de esto otro, ya las tengo en categorías. Entonces, voy nomás y veo cuál de todas quiero empezar a trabajar, cuál es la que quiero empezar a usar. Porque tampoco hay una ciencia en eso. Que esa es una de las cosas que la gente se queda pegada, es como, ya, pero ¿cómo sé cuál usar? No sabes, le dije. Al No final hay una tienes que respuesta usarla. correcta. Tienes que agarrar una, tienes que estructurarla, armar varios bosquejos, que eso también es parte de lo que yo enseño, de un proceso de 4 bosquejos, y después contarla y empezar a practicarla, y ahí vas a ver si funciona o no funciona. Y mientras más la practiques, mientras más la usas, después la vas puliendo, después tú te vas dando cuenta qué partes de la historia funcionaron, qué no funcionaron tanto, y a medida que vas trabajando la historia, hasta la vas acortando más y más, porque mientras más trabaja uno una historia, la va acortando hasta que quede como lo ideal, quede lo que tú justamente quieres generar y el mensaje que tú quieres transmitir. Y ahí ya cuando llega a ese punto, ahí es cuando tu historia ya en un 90-95% de las veces va a generar el impacto que tú quieres. Pero tú no llegas a ese nivel de historia en la primera, que eso es una cosa que le digo a la gente. Tú no vas a llegar a ser un gran storyteller en la primera, como tú no vas a ser un deportista elite o un músico increíble porque nomás agarraste el instrumento y te pusiste a tocar una vez. Practicar, 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 pasar vergüenza, practicar, pasar vergüenza, ajustar, hasta que va a llegar el punto donde tú ya vas a poder hacerlo bien. Esta historia que te conté ahora, por ejemplo, es la primera vez que la estoy contando, la historia de mi hija. Y claro, salió bien la historia porque yo ya tengo como en mi mente la estructura y puedo contar historias relativamente bien porque ya es lo que hago. Pero aún contándotela a ti, digo, ok, hay varias partes de esta historia que yo necesito ajustar todavía. Entonces ya la próxima vez que la escuches va a estar mejor que cuando te la conté ahora. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y ya cuando la incorpore en mis conferencias, ahí ya va a estar impecable, pero es porque la he pulido y pulido y pulido, y porque me he arriesgado a contarla nomás. Porque sin contarla no voy a saber cómo fluye, solo teniéndola acá en mi cabeza. Y yo también, César, me doy cuenta que esto también lo puede aplicar cualquier persona que se dedique a este trabajo, ¿no? A vender cualquier producto o servicio. No tiene por qué ser realmente un emprendedor, porque es cierto que cuando eres un emprendedor, pues como que pues tú eres, en el fondo eres la marca eres tú, es tu idea, es tu proyecto, y es más fácil defenderlo, es más fácil que una persona conecte con tu historia más, ¿no? Pero yo creo que también cualquier persona que trabaje por cuenta ajena puede elaborar historias que sean capaces de conectar, aunque él no sea el dueño de la empresa o el fundador, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que al final tenemos que ver las historias como una herramienta comunicacional. Y el otro día estaba en un taller, incluso estaba haciendo un taller con un equipo comercial de una empresa. Y ellos se dedican a vender un software bien importante de servicio de Customer Experience a grandes empresas. Y justamente en una de las sesiones, uno de los chicos me dijo, César, mira, ¿en qué momento debo usar las historias? Porque me decían, nosotros tenemos presentaciones que son súper técnicas, porque ellos venden un CRM, entonces hay partes de la presentación de ellos que es muy técnica. Me decía, yo no me veo contando una historia como en ese momento técnico de mi historia, como que, ¿cuándo la uso? Nomás cuando empiezo, la uso para captar la atención. Y le dije, esta es mi regla de oro, de cuándo debemos usar una historia. Cada vez que tú necesites generar una emoción. Cada vez que tú necesites generar una emoción, tú deberías contar una historia. Entonces, quizá al principio de tu presentación tú quieres generar una emoción para que la gente se conecte y confíe en ti. Perfecto. Quizá en otra etapa de tu presentación tú necesitas generar una emoción para que la persona recuerde algo importante de lo que tú le estás transmitiendo. Entonces, cada momento en tu presentación donde tú quieras generar emoción, tú cuentas una historia. Y después hasta lo pudimos ahí desglosar un poco mejor en él, porque hay etapas de su presentación, me decía, donde él sabía que, por ejemplo, los clientes tenían ciertas objeciones. Hay etapas de la presentación donde me decía, aquí es donde muchos de los clientes, como que, es que no sé. Entonces le decía, ok, tú ya sabes que aquí, en esta parte, el cliente tiene objeciones. Significa que el cliente está sintiendo alguna emoción negativa, porque la objeción, aun cuando después la verbalizamos racionalmente, la objeción nace desde una emoción,
desde un miedo, desde una inseguridad, que después racionalizamos para que suene más como una objeción, ¿no? Que hable de precio o lo que sea. Entonces le decía, como tú sabes que en este momento donde él está sintiendo una emoción negativa y tú necesitas que él sienta una emoción positiva para que después él quiera comprar tu producto, aquí es donde tú tienes que insertar una historia. Entonces, ¿qué haría yo con un cliente? Si yo sé que en esta etapa normalmente tienen objeciones, yo le diría algo así, le diría, mira, yo sé que con todo lo que te estoy mostrando ahora, quizás hasta podría estar con la duda de que esto es muy caro, por ejemplo, o que esto es muy difícil implementar en tu día a día. Te entiendo. Incluso muchos de mis clientes que tengo cuando llego a esta parte de la presentación tienen a veces la misma, la misma sensación. Hasta recuerdo que hace 3 días atrás estaba con un cliente y ahí ahora estás contándole una historia de otro cliente y la idea es contarle una historia de otro cliente que también quizás tuvo las mismas dudas o preguntas que ellos posiblemente están teniendo y que las pudieron resolver. Y que cuando las resolvieron y, por ejemplo, implementaron el CRM o el producto que ustedes tienen, tuvieron un éxito increíble. Entonces, ¿por qué necesitas contar una historia en esa parte? Le dije, porque solo hablarle de números, de cifras, no genera un cambio en las personas. Porque como yo te dije, y ahora te va a hacer más sentido, información con emoción es lo que influye en la acción, no solamente información. Entonces, si entendemos que la gente toma decisiones en su emocionalidad, si entendemos eso, vamos a entender que para poder generar un cambio en la percepción de una persona, tenemos que primero tocar las emociones de las personas, no la racionalidad, porque la racionalidad es lo que vino después de que la persona tomó la decisión emocionalmente. Entonces, cuando tú logras tocar la emoción de la persona y ahora cambiar su estado emocional, porque le estás contando una historia que le genera más tranquilidad, que le genera optimismo, que le genera, que lo ayuda a ver que, esto sí me va a funcionar. Ahora la persona va a usar su racionalidad para justificar la nueva emoción que está sintiendo. Y ahora va a decir, sí, en verdad esto se puede, sí, yo moviendo esto en mi agenda, lo podría hacer. Y ahora la persona sola empieza a cambiar su racionalidad para justificar la emoción nueva que está sintiendo. Entonces, ¿en qué momento usar las historias? Cada vez que tú necesites poder generar una emoción o que necesites generar una emoción para influir en la acción de las personas. Entiendo. Me parece muy buen consejo. Recientemente se ha abierto esta primera academia de storytelling. No sé si existe otra en el mundo. Yo creo que en español, yo creo que no. Yo creo que la primera, seguro. No he hablado nunca de ninguna. ¿Nos puedes contar un poquito ese proyecto? ¿Cómo se puede uno apuntarse? ¿Qué va a encontrar ahí? Y bueno, ¿cómo surge la idea? Sí, la academia surgió, bueno, el año pasado ya venía con el bichito de que quería armar como una membresía donde la gente pudiera tener contenido todos los meses y tener una clase conmigo todos los meses, porque como yo me muevo mucho en LinkedIn, a mí me empezaron a llegar muchos mensajes el año pasado de profesionales, de gente que quería entrenarse conmigo. Y yo en ese momento hacía un taller al mes, que era un taller abierto, pero era presencial. Entonces, y era solamente como para 8 personas, porque lo hacía en mi oficina y en la sala de reuniones tenía para 8 personas. Pero había mucha gente que quería aprender, que me decían, César, ¿cómo puedo hacerlo para capacitarme más? ¿Dónde me sugieres buscar información? Entonces, como me llegaron tantas personas que querían aprender, dije, okay, ¿cómo puedo, en vez de siempre derivarlo a otro lado, decirle, sí, mira, lee este libro, o anda a esta página, o ve esta charla? ¿Cómo lo hago para nomás decirle, ven a mi academia, o ven a mi página, claro, o lo que sea? Arma una academia. Y justo pasó todo este tema también este año del COVID, que cayó como anillo en el dedo en el sentido de que me empujó más todavía a decir, ok, necesito armar algo digital para que la gente pueda capacitarse conmigo. Y este año, no sé si fue como abril, ya abrió oficialmente las puertas de la academia, que es, yo digo que es la única en el mundo porque en verdad no he encontrado otra academia de storytelling estratégico. Hay algunas de storytelling por aquí y por allá, pero tampoco hay muchas. Pero storytelling estratégico es el arte de influir utilizando el poder de las historias. Y por eso es aplicable a cualquier persona que lo que necesita es influir. Un vendedor necesita influir, un emprendedor necesita influir, un líder necesita influir, un comunicador, un conferencista necesita influir. Todo, si lo que necesitamos hacer es influir, la academia es para ti. Y lo que yo hice fue armar al final un lugar, un espacio donde la gente se pueda unir, pagan un fee mensual y al estar en ese fee mensual es como ir al gimnasio, tienes acceso a todos
las herramientas que hay dentro de la academia. En este caso, hoy tenemos cursos, clases en vivo todos los meses, sesiones de práctica todos los meses. Y ahora estoy armando como un programa de niveles, donde hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, para que alguien cuando entra a la academia pueda certificarse de empezar como storyteller principiante a terminar como storyteller avanzado. Que ese va a ser un camino que va a tomar por lo menos unos 6, 7, 8 meses, pero para la gente que se une a la academia, que quieran llegar, cuando terminan su proceso en la academia, decir, yo ahora soy un storyteller avanzado, está también esa ruta que estoy armando, que es una ruta de especialización. Si alguien no quiere eso y nomás quieren estar en la academia porque quieren estar todos los meses en una clase conmigo, o quieren estar en las sesiones de práctica, o quieren pertenecer a una comunidad de profesionales ya internacionales que se apoyan y se ayudan, porque tenemos un grupo Facebook y ahí suben ellos sus propios videos y los compañeros les dan feedback y todo eso. Entonces también puede la gente nomás estar en la academia mensualmente para poder participar de esa manera, o pueden ahora empezar a una ruta de especialización para que puedan también recibir un certificado de la Academia Storytelling Estratégico como ya storytellers avanzados. Y eso te sirve obviamente a ti para tener la tranquilidad de que tú ahora ya estás mucho más capacitado y entrenado para poder usar el poder de las historias en tu día a día profesional. Qué bueno. Pues nada, te deseo mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias. Y Muchas gracias. La gente, si quiere saber más de la academia, pueden ir a mi página web, que es cesarcastrov.com, cesarcastrovcorta.com, y ahí hay una pestaña que dice Academia. Y si hacen clic, ahí les sale la página de la academia para que sepan todo lo que hay en la academia, los precios. Entonces, yendo a mi página, está toda la información para que puedan ver si les interesa. Y si la gente quiere aprender y quieren lograr tener un dominio de esta habilidad, de este arte de contar historias, yo creo que la academia es el mejor camino, porque ahí es un programa constante, más que solo un curso, que el curso igual es bueno, el curso igual te permite aprender algo, pero si tú ya quieres desarrollar la habilidad, necesitas estar en entrenamiento constante, y busco que la academia sea ese lugar donde tú puedes tener ese entrenamiento constante. Lo pondré en las notas de la entrevista, pero también para quien te quiera contactar lo puede hacer a través de tu página o también a través de tu perfil de LinkedIn, ¿no? Exacto, sí. Vale. Pueden hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn, tengo un canal de YouTube, de César Castro V, mi canal de YouTube, o pueden escuchar el podcast que tú ya has hablado también de él. Y en cualquiera de esas medios me pueden contactar, comunicar, y siempre abierto y dispuesto a escuchar y ver cómo puedo ayudar a las personas, porque quiero democratizar esto. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos desarrollar mejor esta habilidad. Todos sabemos contar historias, todos somos storytellers, pero pocos somos storytellers estratégicos. Y quiero que la gente aprenda a usar las historias como una herramienta para poder aumentar su influencia y lograr sus objetivos. Totalmente de acuerdo. Pues César, te felicito por todo tu trabajo, por todo lo que estás haciendo. Creo que estás haciendo un magnífico trabajo, estás ayudando a un montón de gente a sacar cosas que tenemos en el interior y a ser capaces de persuadir a otras personas. Ha sido un placer esta charla contigo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Un fuerte abrazo. Chao, chao.